Está ahí para hablar de cambio climático y Sí. este tema que nos preocupa a todos, Sí, ¿no? ¿cuáles son los riesgos futuros? ¿No? Tendremos que haber hecho una mini encuesta acá a ver qué nos parecía a nosotros. Yo creo que en Argentina decir riesgo futuro, dólar, ¿no? Es la primera respuesta. Como que la economía se lo lleva todo puesto. Pero... Eso como sale el superclásico, ¿no? Sí. O sea, yo digo, siempre fútbol, dólar son como los intereses, pero por suerte se hacen reportes con expertos en riesgos para analizar todos los años cuáles son los riesgos a futuro. Y cuando se habla a futuro tiene que ver con riesgos que justamente tengan un impacto en los próximos de a 5 a 10 años. Es la sexta edición que se realiza este reporte de riesgos futuros y lo que evidenció por cuarto año consecutivo es que el principal riesgo es el cambio climático, entendiendo justamente que es un riesgo no solo desde el punto de vista ambiental, sino también de lo que representa como desafío, ¿no? Ejemplo ante eventos climáticos más extremos y también cómo puede tener una incidencia desde el punto de vista económico. El reporte es realizado por la aseguradora francesa AXA y en esta edición también se sumó la consultora Eurasia Group y tenemos una placa para que veamos el ranking, para entender también cuáles son, sobre todo el top 10, ¿no? de los 10 primeros que fueron considerados como riesgos, en donde hay 3 líneas, ahí los tenemos. El primero, cambio climático, el segundo, riesgos de ciberseguridad, el tercero, inestabilidad geopolítica, 4, descontento social y conflictos locales, 5, manejo de recursos naturales, es decir, que ahí de nuevo entra, ¿no?, la cuestión ambiental, y los próximos 5, inteligencia artificial y Big Data, contaminación, de nuevo, tema ambiental, pandemias y enfermedades infecciosas, nuevas amenazas a la seguridad y riesgos macroeconómicos. En líneas generales ahí podemos observar 3 grandes temas, los relacionados justamente con ambiente, los riesgos ambientales, los riesgos vinculados a la tecnología. Vos fíjate que ahí apareció ciberseguridad, Big Data, ¿no? Cómo todos estos nuevos desarrollos tecnológicos suponen nuevas oportunidades, pero también, digo, si se analizan cuestiones con lo que pasó, por ejemplo, con las elecciones en Estados Unidos, ¿no?, donde se empezó a hablar de qué había pasado con todo el manejo ahí también de la información, y por otro lado también los riesgos políticos, sobre todo desde el punto de vista de la inestabilidad a nivel macropolítica, ¿no?, y también a nivel local en cada uno de los países. Pero deteniéndome en lo que es cambio climático y los otros 2 que se mencionaban, que tiene que ver con manejo de recursos naturales y contaminación, eso evidencia justamente entender este reporte, que si estos son los riesgos a futuros, esto es información para que les sirva a los tomadores de decisión, tanto desde el punto de vista político, es decir, gobiernos, como también desde el punto de vista privado, o sea, como por ejemplo eventos climáticos más intensos y frecuentes pueden incidir en cosecha, entonces ahí se afecta también, ¿no?, a lo que es todo el desarrollo económico de la actividad. Y en el caso de, por ejemplo, el manejo de recursos, que salió quinto en el ranking, ahí estamos hablando de pérdida de la biodiversidad y también del sobreconsumo que hay, ¿no?, de los recursos. Esto de que estamos consumiendo más rápido los recursos naturales de lo que realmente no se pueden regenerar por sí mismos. Y el otro dato que me pareció interesante, que como también los riesgos están vinculados a una mayor toma de conciencia en contaminación, que salió número 7 en el ranking, se destaca no solo la contaminación general del agua y del aire, sino también el mismo porcentaje lo que tiene que ver con la contaminación por plásticos, que viste que durante el último año se ha despertado mucha más conciencia, sobre todo respecto de los plásticos descartables. Así que interesante que por cuarto año consecutivo el cambio climático se mantenga en el ranking como el principal, ¿no?, riesgo a futuro, y hay que ver si esto, lo que destaca el informe es, aumenta la conciencia, pero todavía no aumentan las respuestas más ambiciosas por parte, ¿no?, de los líderes. Claro, ahí está el desafío siempre. Es un problema en el mundo, en Argentina puntualmente, yo creo que estamos realmente atrasados con respecto a otros países que vienen trabajando mucho más en este tema. Nosotros me parece que todavía, está bien, tenemos otras prioridades quizás, pero en el tema de las energías renovables, me parece que hay otros países, el tema de los desechos, de la cantidad de basura que hay, no sabemos, me parece que estamos todavía bastante demorados en este tema con respecto, también como decía el doctor, mirando a nuestros vecinos estamos demorados. Brasil me parece que tiene más conciencia con respecto a este tema, Uruguay y Chile también, mirando a nuestros vecinos estamos demorados. Bueno, Uruguay viene avanzando, para dar un poco de panorama, viene avanzando más sobre todo en lo que tiene que ver con energías renovables.
obviamente hay que pensar también la escala, ¿no? Y a nivel de la superficie de territorio de los dos países y el consumo de energía. En el caso de Brasil no es el mejor momento para las políticas ambientales. Sí, digamos por el la presidente postura, claro. Sí, el presidente que eligieron no es el Sí. presidente indicado. Yo hablaba en épocas anteriores con respecto. Pero sí. Yo había ido a Brasil y me había sorprendido que tenían un montón de cosas en la cotidiana, en la diaria, que tenía que ver con la separación de residuos mucho antes que nosotros, me parece. Bueno, lamentablemente no sé cómo lo eligieron a Bolsonaro. Sí es cierto que es un país en donde al tener la Amazonía, ¿no? En su territorio, el vínculo, ¿no? Con lo natural y con la necesidad de preservar y conservar, ¿no? La naturaleza quizás es mucho más directo que en otros países de la región. El cuidado del agua, creo que puntualmente ellos hacían como mucho, cuando visité Brasil hace algunos años antes de Bolsonaro, tenían ellos ya el tema de la conciencia del cuidado del agua, que me parece que acá en Argentina nosotros somos muy, desprendidos con el tema del agua. Bueno, pero es interesante este caso de Brasil como un ejemplo también porque Bolsonaro, su postura de política ambiental, por así llamarlo, se sabía desde antes que fuera elegido. Entonces, es importante también cómo ya tenemos estudios científicos, tenemos reportes de expertos en riesgos diciendo que el cambio climático es el principal riesgo. Tenemos a jóvenes marchando, ¿no? Todos los viernes alrededor del mundo. Lo que todavía está faltando es lo que el propio secretario general de Naciones Unidas siempre habla de la voluntad política. ¿Y qué pasa también a la hora de elegir? Si cuando elegimos el voto político estamos eligiendo en función, ¿no? de estos temas o solo pensando nada más que en los temas económicos, por ejemplo, ¿no? Claro. Habrá que ver cómo siempre estos reportes sirven para marcarnos el punto desde dónde estamos ahora, ¿no? De cuál es el contexto, pero sobre todo para darles herramientas e información a los tomadores de decisión, tanto desde el punto de vista público como del privado. Así que por ahora el cambio climático, principal riesgo, ¿no? que tenemos.